Hola, mi nombre es Jonathan Segundo Villalobos Tello. Estudio en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Estoy en el segundo ciclo de educación primaria. Hoy día les voy a narrar un resumen de la obra Crónicas de una muerte anunciada del autor Gabriel García Márquez. Esta obra se divide en 5 partes. Parte 1. El día que lo iban a matar, Santiago Nasa se levantó a las 5:30 de la mañana para poder ver al obispo que iba a llegar al pueblo. Santiago había dormido poco y se despertó con un dolor de cabeza debido a la parranda de la noche anterior. El último recuerdo que tuvo Plácida Lineros de su hijo fue que se despertó porque su hijo estaba buscando pastillas para el dolor de cabeza, y luego él le contó su sueño, pero ella no le puso atención. Aquel año, Santiago había cumplido 21 años. Él era esbelto y alto, y tenía los ojos árabes y el cabello rizado de su padre. Era hijo de un matrimonio de conveniencia. Su padre se llamaba Ibrahim Nazar, quien era de origen árabe. Él había muerto un año antes y le heredó a su hijo una hacienda ganadera llamada El Divino Rostro. Santiago Nazar, después de cambiarse, entró a la cocina para desayunar y vio a Victoria Guzmán, la cocinera, quien estaba descuartizando 3 conejos. La casa de Santiago era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones y un techo de zinc. Ibrahim Nazar había comprado esa casa para poner una tienda de importaciones, que nunca puso, y cuando se casó la remodeló para que sea una vivienda. Ibrahim remodeló toda la primera planta, dejando solo la escalera en forma de espiral, y en el segundo piso construyó 2 dormitorios. También conservó la puerta posterior, siendo la puerta por donde Santiago siempre salía, ya que daba a la calle del Puerto Nuevo. La puerta del frente daba a la plaza y casi siempre paraba cerrada y con tranca. Pero el día del asesinato, Santiago salió por esa puerta y fue allí donde los hermanos Vicario lo mataron. Nadie podía entender tantas coincidencias. Victoria Guzmán, en su declaración, manifestó que ella y su hija no sabían que iban a matar a Santiago, pero años después admitió que ambas lo sabían y que no le dijeron nada a Santiago porque en el fondo de su corazón deseaba que lo mataran. Después de desayunar, Santiago salió de su casa por la puerta principal. Al momento de salir, no se había dado cuenta de la carta que estaba en el suelo, en donde le advertían quiénes lo matarían, por qué razones y a qué horas lo harían. Tampoco se dio cuenta Divina Flor de la carta. Ella dejó la puerta por donde salió Santiago sin tranca. Cuando Santiago llegó a la plaza, observó que la gente se dirigía al puerto para ver al obispo. El único lugar abierto era la tienda de leche, donde los gemelos estuvieron esperando a Santiago. Doña Clotilde Armenta, dueña de la tienda, vio a los gemelos que estaban durmiendo y que tenían 2 cuchillos envueltos en periódicos. Los gemelos tenían 24 años y se llamaban Pedro y Pablo Vicario. Ambos se despertaron con el primer bramido del buque y al ver a Santiago agarraron sus cuchillos, pero doña Clotilde les pidió que lo dejaran para después, por respeto al obispo. Santiago, al llegar al muelle, observó al obispo, quien nunca se bajó del buque. Después de un rato, se encontró con su amigo Cristo Bedoya, con quien había estado de parranda la noche anterior. Y también se encontró con Margot, quien invitó a Santiago a su casa
a desayunar, pero este prometió regresar en cuanto se cambiara de vestimenta. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que iban a matar a Santiago, pero nadie le advirtió. Don Lázaro Aponte, el alcalde municipal, creyó que ya no corría ningún riesgo. Asimismo, el padre Carmen Amador pensó que las noticias eran falsas. Mientras Margot caminaba rumbo a su casa, se enteró del escándalo que circulaba de cómo Ángela Vicario, quien se había casado el día anterior, había sido devuelta a su casa de sus padres, porque el esposo se encontró que no era virgen. Nadie podría explicarse cómo fue que el Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo, pero sí sabían con seguridad que los hermanos de Ángela lo estaban esperando para matarlo. Cuando Margot llegó a su casa, le contó a su madre los rumores, y ella salió rápidamente para avisarle a su comadre Plácida Lineros acerca de los intentos de asesinato en contra de su hijo. Sin embargo, cuando iba en la calle, le dijeron que ya era muy tarde, que a Santiago ya había sido asesinado. Parte 2. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez al pueblo en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Andaba por los 30 años y era muy rico. Nadie supo nunca a qué vino realmente. Se decía que andaba de pueblo en pueblo buscando una novia para casarse. La noche en que llegó, dio a entender en el cine que era un ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron él y Ángela, pero supuestamente un día Bayardo vio a Ángela caminar por la calle junto con su madre y dijo que se casaría con ella. Posteriormente hubo una feria en donde Ángela estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo compró todas las rifas y de esta manera ganó la ortofónica, la cual envió a casa de Ángela, envuelta y adornada como un regalo por su cumpleaños. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de escasos recursos. Su padre, Poncio Vicario, era ciego y orfebre de pobres. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó. Las dos hijas mayores de Pura se habían casado muy tarde y una hija intermedia había fallecido debido a la fiebre. Al muy poco tiempo, Bayardo San Román le propuso matrimonio a Ángela. Ella no estaba muy convencida de convertirse en su esposa, pero él había atrapado con sus encantos a la familia Vicario y además representaba una gran bendición tomando en cuenta el estatus social de la familia. La madre de Ángela pidió que Bayardo San Román acreditara su identidad, pues hasta entonces nadie sabía quién era. Bayardo trajo a su familia para ponerle fin a las distintas conjeturas y chismes que circulaban en el pueblo acerca de su identidad. La madre de Bayardo, llamada Alberta Simmons, era una mulata de Curazao. Las hermanas eran dos bellas damas acabadas de florecer, y el padre, el general Petronio San Román, era un héroe de las guerras civiles y una de las grandes glorias del régimen conservador, por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía. El día de la boda se fijó pronto y hubiera sido antes de no ser por el luto que guardaban los vicarios. Esta se iba a celebrar en casa de la familia Vicario, la cual requería de remodelaciones
para la gran cantidad de invitados. Incluso Bayardo alquiló las casas de los vecinos para que tuvieran más espacio para el baile. Asimismo, ya estaba dispuesto el nuevo hogar de la pareja, una casa en la colina que pertenecía al viudo Zeus y era la casa más bonita del pueblo. Nadie hubiera pensado que Ángela Vicario no fuera virgen, dado que nadie la había conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre estricta. Ella quería suicidarse, pero no tenía el valor para hacerlo. Hasta pensó en contárselo a su madre, para librarse de aquel martirio. Las amigas de Ángela, con las quienes realizaba flores de trapo, le dijeron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia y que había trucos para engañar al marido con la reposición de otras sábanas que pudiera exhibir en su primera mañana de recién casada. Ángela se casó con esa ilusión y Bayardo San Román debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso de su descomunal fortuna, pues cuanto más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían. El general Petronio San Román y su familia llegaron en un buque de ceremonias del Congreso y trajeron muchos regalos. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas y a la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro. El acto final terminó a las 6 de la tarde, cuando se despidieron los invitados de honor y el buque se fue con las luces encendidas. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto y después de festejar un rato, Bayardo ordenó que siguieran bailando por cuenta suya y se llevó a la esposa para la casa de sus sueños. La parranda continuó hasta la medianoche. Santiago Nazar estuvo festejando con sus amigos, Luis Enrique y Cristo Bedoya, e incluso los hermanos Vicario 5 horas antes de que lo mataran. Por la madrugada, Bayardo San Román entregó a la suegra a Ángela Vicario, sin pronunciar una sola palabra. Posteriormente se despidió de Pura con un beso en la mejilla. Pura Vicario golpeó con mucha rabia a su hija y cuando los gemelos volvieron a casa, un poco antes de las 3 de la mañana, escucharon la sentencia que Ángela hacía en contra de Santiago, el que supuestamente la despejó de su virginidad. Parte 3. El abogado de los vicarios sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa del honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que lo hubieran hecho 1000 veces más por los mismos motivos. Los gemelos se rindieron y se dirigieron a la iglesia pocos minutos después del crimen. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa y los brazos empapados de sangre. Los gemelos habían empezado a buscar a Santiago en la casa de María Alejandrina, pero recordaron que María, quien había llevado un negocio de casa de citas con mulatas, le tenía un profundo respeto a Santiago, quien en su adolescencia estuvo enamorado de ella, hasta que su padre descubrió el amorío. Por consiguiente, los gemelos fueron a esperarlo en la casa de Clotilde Armenta. Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que la hermana les reveló el nombre,
Los gemelos vicarios pasaron al depósito de la posilga, donde guardaban sus cuchillos para descuartizar cerdos, y escogieron los dos mejores que tenían. Los envolvieron en un trapo y se fueron a afilarlos en el mercado de carnes. Faustino Santos, un carnicero amigo de ellos, los vio entrar a las 3:20 y mientras los gemelos afilaban sus cuchillos, anunciaron que iban a matar a Santiago. Nadie les hizo caso porque pensaban que estaban borrachos, pero Faustino percibió una luz de verdad en las amenazas de Pablo y le comunicó lo ocurrido a un agente de la policía, que pasó a comprar un poco de hígado para el desayuno del alcalde. El agente se llamaba Leandro Pornoy, quien fue a la tienda de Clotilde Armenta cuando los gemelos estaban sentados esperando. Clotilde Armenta tenía una tienda que vendía leche al amanecer y víveres durante el día, y se transformaba en cantina desde las 6 de la tarde. Esa mañana Clotilde estaba levantada más temprano porque quería determinar de vender la leche antes de que llegara el obispo. Los hermanos Vicario entraron a la tienda a las 4:10 y estos anunciaron que andaban buscando a Santiago para matarlo. El agente Leandro Pornoy, que iba por la leche del alcalde, comprendió las intenciones de los hermanos y le avisó al coronel Lázaro Aponte. Este se dirigió a casa de Clotilde y solo le confiscó los cuchillos a los hermanos. Clotilde estaba desilusionada, pues esperaba que arrestaran a los gemelos hasta esclarecer la verdad del conflicto. Los hermanos Vicario habían contado sus propósitos a más de 12 personas que fueron a comprar leche, y estas lo habían divulgado por todas partes antes de las 6 de la mañana. A Clotilde le parecía imposible que no se supiera nada en la casa de Santiago, pero aún así le mandó un recado urgente a Victoria Guzmán, la cocinera, para alertar a Santiago del peligro que corría. Faustino Santos no pudo entender por qué habían vuelto los gemelos a afilar sus cuchillos, y al oírlos gritar que iban a sacarle las tripas a Santiago, las personas que estaban a su alrededor no les creyeron y pensaban que seguían borrachos. Sin embargo, Clotilde notó que los gemelos llevaban la misma determinación de antes para matar a Santiago. Pedro Vicario, según declaración propia, fue el que tomó la determinación de matar a Santiago, y al principio su hermano no hizo más que seguirlo. Pero también fue él quien pareció dar por cumplido el compromiso cuando les desarmó el alcalde, y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Cuando los gemelos salieron de la porqueriza con los otros cuchillos, fueron a casa de Prudencia Cotes, la novia de Pablo Vicario. Prudencia ya sabía cuáles eran las intenciones de los hermanos y jamás se hubiera casado con Pablo si éste no hubiese cumplido como hombre. Prudencia se quedó esperando en la cocina hasta que los vio salir, y siguió esperando durante 3 años hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. De allí, los gemelos fueron a la tienda de Clotilde para esperar a su víctima. Santiago entró a su casa a las 4:20, después de haber estado primero en la fiesta y después, junto con Luis y Cristo Bedoya, fue a casa de los novios para reventar petardos en honor de ellos. Y finalmente
estuvo en casa de María Alejandrina hasta pasadas las 3. A las 5:30, Victoria Guzmán despertó a Santiago para ir a recibir al obispo, pero no le dijo nada sobre el mensaje que había recibido. Por otra parte, Luis Enrique había visto a los hermanos antes de regresar a casa, pero estaba tan borracho que no recuerda lo que le dijeron ni lo que contestó. Parte 4. Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia inclemente que el padre Carmen Amador se vio obligado a hacerle a Santiago, por ausencia del doctor Dionisio Iguarán. 7 de las numerosas heridas eran mortales. Lo habían herido en el páncreas, el pulmón, el hígado, los brazos y la mano. La autopsia se realizó dentro de una escuela pública del pueblo. Entre tanto, los hermanos Vicario estaban encerrados en la cárcel, sin poder conciliar el sueño, porque todo su cuerpo y sus ropas olían a Santiago. Además, pensaban que los árabes querían matarlos en venganza a sus acciones que habían hecho. El coronel Aponte interrogó a la comunidad árabe para ver si tenían planeados tomar represalias en contra de los vicarios, pero dicha comunidad solo sufría su pérdida. La familia Vicario se fue completa del pueblo, hasta las hijas mayores con sus maridos, por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron a Manaure, sin que nadie se diera cuenta, cerca de Riohacha, donde estaban presos los gemelos. Allá fue Prudencia Cotes a casarse con Pablo Vicario cuando éste quedó en libertad. Pedro Vicario, sin amor ni empleo, se reintegró 3 años después a las Fuerzas Armadas y llegó a tener la insignia de sargento. Pero un día él se adentró a la selva y nunca más salió. Para la inmensa mayoría solo hubo una víctima, Bayardo de San Román, quien después de haber regresado a Ángela, bebió tanto que lo encontraron en un estado de urgencia por intoxicación etílica. La madre de Bayardo y sus hermanas fueron a acompañarlo en la pena. Después se marcharon del pueblo y tanto la casa en la colina como el coche convertible se desintegraron con el paso de los años. Ángela Vicario nunca hizo ningún misterio de su desventura y la contaba a quien le preguntara con sus pormenores, a excepción del secreto que nunca se pudo aclarar: quién fue, cómo y cuándo el verdadero causante de su prejuicio, pues nadie creyó que en realidad hubiese sido Santiago, quien era demasiado altivo para fijarse en ella. Ángela contó que siempre se quedó grabada en su memoria la imagen de Bayardo, y si lloraba o sentía pena, era por él. Ángela lo vio un día salir de un hotel, pero él no la vio. A partir de entonces se volvió loca de remate por él, y comenzó a escribirle cartas de amor. Poco a poco las cartas se hicieron semanales, pero no había respuesta alguna. A Ángela le bastaba saber que las estaba recibiendo. Así pasaron 17 años, y un mediodía de agosto, mientras Ángela bordaba con sus amigas, Bayardo San Román, más gordo y viejo, apareció con una maleta con ropa para quedarse y otra maleta igual con casi 2000 cartas que ella le había escrito, ordenadas por fecha en paquetes cosidos, con cintas de colores y todas sin abrir. Parte 5. La impresión general era que Santiago Nazar murió sin entender su muerte. Después de que le prometió a Margot que iría a desayunar, Cristo Bedoya se lo llevó del brazo por el muelle. Yamil, un árabe comerciante, fue el único que salió a esperar a Santiago para prevenirlo, en cuanto escuchó el rumor. Cristo Bedoya, después de despedirse de Santiago, se dirigió a Yamil
y apenas escuchó la información, salió corriendo de la tienda en busca de Santiago, pero no lo encontró. A él le pareció imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él. Lo buscó en su habitación y tomó la pistola de Santiago para dársela en caso de necesitarla. Se encontró con Plácida Linero, pero no se atrevió a decirle acerca de las amenazas de los vicarios, y sin más explicaciones se marchó a buscarlo. En la plaza se encontró con el padre Amador, pero no le pareció que pudiera hacer nada por Santiago. Iba otra vez hacia el puerto cuando escuchó que lo llamaban los gemelos desde la tienda de Clotilde. Así que Cristo Bedoya les dijo que tuvieran cuidado, porque Santiago estaba armado, pero ellos no le creyeron. En la puerta del club social, Bedoya se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que acababa de ocurrir en la tienda de Clotilde. Aponte prometió ocuparse del caso, pero primero entró al club para confirmar una cita de dominó, y cuando volvió a salir ya estaba consumado el crimen. Cristo Bedoya cometió entonces su único error mortal. Pensó que Santiago Nazar había ido a desayunar a casa de Margot y fue a buscarlo allá. Al doblar la última esquina, reconoció de espaldas a la madre de Margot, pero ella, envuelta en lágrimas, le dijo que habían matado a Santiago. Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago Nazar había entrado en la casa de Flora Miguel, su novia y futura esposa, para la próxima víspera de Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque, del obispo, y poco después se enteró que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago para matarlo. Santiago acababa de dejar a Cristo Bedoya en la tienda de Yamil, y cuando entró a ver a su novia, ella le aventó el cofre con las cartas de amor que le había escrito, y le deseó que lo matara. El padre de Flora Miguel le explicó a Santiago que los gemelos lo querían matar, y que podría ocultarse ahí o llevarse una escopeta para defenderse. Santiago salió rápidamente de allí y fue rumbo a su casa. Al dirigirse a su casa, lo vieron los hermanos y Clotilde le gritó a Santiago que corriera para salvarse. 5 minutos antes, en la cocina, Victoria Guzmán le había contado a Plácida Linero lo que todo el mundo sabía. En la sala donde estaba trapeando Divina Flor, la hija de Victoria, vio a Santiago entrar por la puerta de la plaza. Plácida Linero vio entonces el papel con la advertencia en el suelo, pero no pensó en recogerlo. A través de la puerta vio a los vicarios que venían corriendo hacia la casa con los cuchillos. Desde el lugar en que ella se encontraba podía verlos a ellos, pero no alcanzaba a ver a su hijo, que corría desde el otro ángulo hacia la puerta. Y como pensó que él ya estaba dentro y que los gemelos querían meterse para matarlo dentro de la casa, corrió hacia la puerta y la cerró de un golpe. Estaba pasando la tranca cuando oyó los gritos de su hijo y los puñetazos del terror en la puerta, pero creyó que él estaba arriba insultando a los hermanos vicario desde el balcón de su dormitorio. Entonces ella subió a ayudarlo. Santiago necesitaba apenas unos minutos para entrar cuando se cerró la puerta. Los gemelos lo apuñalaban varias veces y esperaban que se derribara, pero este no caía, y según los hermanos, parecía que se estaba riendo. Cuando creyeron que ya lo habían matado, se fueron corriendo hacia la iglesia. Santiago se levantó sosteniéndose las entrañas. Atravesó la casa de unos vecinos, quienes se desconcertaron por el aspecto que tenía. Después Santiago entró a su casa por la puerta trasera, que estaba abierta.
En cuanto entró a la cocina, se desplomó y murió. De esta manera concluye la obra Crónicas de una muerte anunciada.